Les doy especialmente esa bienvenida a todas las personas que se conectan el día de hoy al taller. Conversemos sobre cómo potenciar tu rendimiento en la U. El taller hace parte de la estrategia Aprender es un parche, donde dentro de la estrategia tenemos una forma de compartir de estudiantes para estudiantes que la hemos denominado Rota lo que sabes, donde los mismos estudiantes se convierten en talleristas y donde aprenden en conjunto sobre algún tema específico o que les apasione. Entonces, no, quien les habla, mi nombre es Julián Andrés Marín. Yo voy a estar muy pendiente de esos comentarios, preguntas que puedan generar el taller del día de hoy. Y sin más preámbulos, le doy la palabra entonces a Susana Giraldo. Ella es estudiante de octavo semestre de Economía y nos menciona que es muy apasionada por la salud mental y la tranquilidad personal y que hoy esperamos aprender desde su experiencia y también a aprender sobre que en ocasiones también es importante buscar ayuda de un especialista en el tema de la salud. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Susana, bienvenida a este espacio. Bueno, Julián, muchas gracias. Y bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que están aquí. Quiero decir que este taller no es para que se sientan presionados por ser mejor en la universidad, sino para convencerse a ustedes mismos desde mi experiencia, un espacio creado con el corazón y que podamos ver la vida académica con un poquito más de humanidad y entendiendo, como decía Julián, con la salud mental, que a veces es muy importante y que juega un papel eh, vital también en todos los semestres que vemos. Sé que a veces nosotros no parecemos que todo lo tuvieran claro, que les van bien en los exámenes, en los talleres, en las clases, que todo fluye, pero que habemos otras personas que quizá por contratiempos del día a día parecemos sobreviviendo a la universidad con muchos miedos, con mucha angustia, que estamos agotados, el trabajo, la familia. Entonces, bueno, vamos a continuar esta hora, que sea un espacio como seguro para todos. Si tienen alguna pregunta mientras desarrollamos el taller. eh, y bueno, voy a compartir la pantalla. Muchas gracias, Susana. Por acá también nos escribían, pues a la pregunta que hacíamos, que qué les motivaba a seguir en la U, incluso que donde esos días se tornaban un poco difíciles, nos decían algunos que su niña interior, que por ejemplo esa responsabilidad adquirida y la ilusión de graduarse en el Camilo, en varias personas como que concuerdan como con eso de poderse graduar. Y también quisiéramos, antes que nos vayas como compartiendo pantalla, Susana, como preguntarte qué te motivó como a realizar este taller, de postularte, también como para que dar a entender a a los estudiantes que se conectan en este momento que también ustedes pueden ser talleristas y compartirnos esas experiencias y conocimientos acá en Rota lo que sabes. Bueno, a mí lo que me motivó, y eso fue ya hace varios años cuando hice la postulación, fue principalmente porque no encontraba, o sentía que no encontraba apoyos o herramientas que me pudieran ayudar a lo que estaba enfrentando en la vida académica, de que me sentía insuficiente, que habían cosas mucho más allá de una calificación y de una nota. Entonces, como que quise, después de toda mi experiencia, por así decirlo, eh, poder buscar los recursos y compartirlo con otras personas que de pronto estuvieran en la misma situación que yo y que se sintieran como perdidos o sin horizonte en la universidad. Este espacio, como podemos ver, se llama Cómo potenciar tu rendimiento en la U y van a ser una serie de herramientas basadas en mi experiencia para hacer como un poco mejor esa vida universitaria, un poco más llevadera. Y para iniciar, pues tengo como el objetivo del taller, que es poder crearles espacios a ustedes que se sientan de pronto identificados, visibilizar el bienestar emocional, que es muy importante en el nivel académico, y alguna que otra herramienta emocional y organizativa que no solamente sirve para la universidad, sino para la vida diaria. Voy a iniciar con dos preguntas.
como para romper ese hielo, y es de pronto ustedes que traen hoy bajo sus experiencias en la universidad y si pudieran describir una materia o su vida académica con un color o con un clima, ¿cuál sería? Como que escriban ahí en el chat eh, y de pronto Juli, si me puede ayudar con las respuestas que vayan Claro que dando. sí, Susana. La pregunta es, ¿qué traes hoy contigo, cierto? Su experiencia académica fuera un color o clima, ¿cuál sería? Por ejemplo, Carmen nos dice color negro, clima frío. Jenny con el clima de Medellín, tormenta, azul, lluvia, o sea que no se sabe todavía, en fin, el clima en que se encuentra en este momento. Súper bien. Valentina nos dice que el clima de Medellín es demasiado cambiante. Dana, azul oscuro. Suri, Estefanía nos dice que sería un día un poco nublado. Y también, pues, mientras también se van animando como en el chat, si alguien también quiere expresarnos prendiendo el micrófono y también escucharlo, ¿cierto? Si también lo desea. Bueno, esta pregunta la hago porque yo por lo general siempre asociaba a la universidad, como lo decía, creo que fue Carmen, el clima de Medellín, yo sentía que eso parecía una montaña rusa y siempre veía la vida universitaria como el cielo. A mí me apasiona mucho todo este tema, entonces yo decía, es que mi cielo es como que siempre parece tormentoso. eh, Días nublados, grises, como que no encontraba ese sol en medio de las materias o las dificultades que no podía pasar. Y cuando empecé a entender y a validar que eso es importante y de que no solamente la vida universitaria tiene que ser color de rosa, la emoción amarilla de la alegría, sino que es una mezcla de todo, es cuando verdaderamente empieza como a iniciar ese cambio y con esta otra pregunta a iniciar y dejar de lado esa perspectiva de es que si fracaso soy alguien malo. Y esta es una pregunta que muchas veces durante la vida universitaria me hice de quién soy cuando fracaso. Y el primer ejercicio que quisiera que lo hicieran en estos momentos es pensar en qué momento de su vida académica se han sentido más decepcionados con ustedes mismos. Si alguno lo quiere compartir, sería muy enriquecedor también porque eso me da las posibilidades para dentro de todo lo que tengo planeado hablarles hoy, poderles dar como esas orientaciones a veces el fracaso no es malo, sino que nos está redireccionando a otros momentos y a otras circunstancias académicas con ustedes. No sé, Juli, si alguien de pronto escribió algo. Por acá ¿No? nos dicen que Jenny, que puede ser como complejo también en ocasiones definir la palabra fracaso. O por ejemplo, Paula nos dice que durante la pandemia sintió que por más que se esforzaba no avanzaba en la carrera y que era demasiado frustrante. Isabela nos dice que cuando uno se mata estudiando semanas y aún así pierde. Creo que Sí, también pasé, me uno como al comentario de Isabela, como que en algún momento uno estudia y estudia, pero no le va como que uno, como quisiera dentro de ese examen. Creo que también soy uno de ellos. sí, y en este caso nosotros estamos de pronto muy acostumbrados a comentarios de otras personas y es como que la universidad puede hacernos sentir que somos nuestras notas y que esa nota es la que nos va a definir por X o Y motivo, que si nosotros fallamos en un parcial, por más que estudiemos, por más que lo intentemos, eso nos va a definir a nosotros como personas, pero quiero recordarles que y aunque suene muy cliché y era algo que propiamente cuando estaba planeando el taller lo pensaba, nosotros no somos nuestro promedio, nosotros no somos nuestras notas, sino que en este caso, en la vida universitaria, nosotros somos esa intención, somos el esfuerzo, porque es que nadie más que nosotros mismos sabemos todo lo que tenemos que pasar para poder estudiar, todo lo que tenemos que dejar de lado, las madrugadas, el estudiar con miedo, el pensar que no, nuestro esfuerzo no vale, eh, pero ahí es donde empezamos a entender y que es la primera parte del taller de las creencias que nosotros vamos construyendo internamente.
y que lo más importante es lo que hay en tu corazón y lo que en realidad estás aprendiendo para tu vida. Por eso el primer bloque se llama las creencias que nos sabotean o esas creencias limitantes que tenemos a la hora de enfocarnos en alguna u otra materia. Nosotros a veces creo que tenemos esa mentalidad de, ay, es que yo no sirvo para eso, yo no soy buena en esta materia, yo no soy buena en este tema, yo no soy capaz, yo no puedo concentrarme, es que no tengo suficiente tiempo, es que siempre dejo todo para última hora y llegamos y empezamos a crear un montón de nubes alrededor de la estudiada, porque por lo general siempre era así y a mí me pasaba que yo decía, no, es que este tema no me gusta y en realidad yo estoy condicionando a mi mente a que el tema en realidad no me guste. Entonces, esas frases que siempre nos mantienen desgastando emocional y mentalmente, muchas veces el problema es pensar que no podemos, no es que no podamos, sino que creemos que no podemos. Entonces, con nuestras acciones hacemos que esta visión temerosa del estudio se vuelva un poco más complicada y lo que hay que empezar a hacer es despegarnos como ese tipo de pensamientos intrusivos que muchas veces puede ser difícil, pero que son formas que con el tiempo empezamos a cambiar con ciertos hábitos. Esta imagen que pueden ver ahí es un tip de cómo poder quitarnos esas creencias que nos sabotean, que tenemos que empezar a reescribir la narrativa que nos estamos contando. Y ahí puse un ejemplo y era como es que yo nunca tengo tiempo y siempre dejo todo por última hora, sino tengo que aprender a organizarme mucho mejor o poco a poco, lentamente, y aunque puede significar lo mismo, en realidad le estamos dando esa señal a nuestro cerebro, que es muy importante, de que sí somos capaces y de que hay algo que a la larga nos va a ayudar. Y entonces mi primer consejo aquí es empezar a hacer una lista de todos esos pensamientos y de todas esas voces internas que nos decimos constantemente a la hora de estudiar o cuando vemos una clase, una materia, para que en el proceso empecemos a analizar cada una, desde dónde viene ese miedo, si de pronto en el colegio tuvieron una mala experiencia, si de pronto fue porque algún profesor o una profesora les hicieron creer que no eran buenos y empezar a crear otros tipos de narrativas que nos constituyan o nos den una referencia mucho mejor, más en positivo. No significa caer en un positivismo tóxico, que eso más adelante lo vamos a hablar, sino que puedan crear nuevos aspectos positivos en nuestra vida y que a la larga pues tengamos unas creencias un poco mejor para nosotros porque tenemos que entender que nosotros estamos en una carrera precisamente para aprender y no nacemos aprendidos, no, esto es un proceso, no es como que estoy en segundo, en quinto semestre, entonces, ¿cuándo voy a saber de la carrera? Porque era algo que me pasaba. Estaba en quinto semestre, no, yo siento que no sé nada, si me preguntan algo, no sé, y eso muchas veces afectaba el hecho de estudiar como con más ganas. Entonces, después de esta primera parte de las creencias, bueno, si alguno tiene alguna pregunta o si tiene alguna creencia muy limitante que me quiera compartir, bienvenida sea como también para dar como los recursos propios para cada una de ellas. Y ahora, después de pasar por este tema mental, vamos a hablar un poco sobre esa transformación con los hábitos y cómo se unen las creencias con los hábitos que llevamos en la universidad y que yo quise poner como los hábitos invisibles. En este apartado, después de entender todos los pensamientos que tenía, todo lo que estaba haciendo. Aquí la clave no es estudiar 10 horas y no es como que todos los días vas a estar sentada o sentado frente a un libro, frente a un computador y estudiar todo el tema seguido, porque es que no es quien más estudie, sino la calidad del estudio que estás teniendo, que pueda ser sostenible con tu energía, con tu tiempo, que cuide tu mente y no la sature de información, que puedas respetar tus ritmos, porque muchas veces no nos ponemos a pensar en cuáles son mis tiempos, cuáles son los horarios en los que me queda fácil a mí estudiar. Por ejemplo, las personas que trabajan en ciertos horarios, entonces solo tienen, no sé, un espacio en la noche o en la mañana. Entonces, ver como cuándo son un poquito más activas esas energías. eh, y obviamente que uno entiende el cansancio, el agotamiento, o que entrenan algún deporte, o tienen hijos,
o que tienen X o Y responsabilidades en su vida. Entonces es empezar que esos pequeños cambios que uno haga en su vida, pues marquen la diferencia. Aquí les voy a mostrar dos que a mí me sirvieron mucho. Y uno es la hora zombie. Yo la llamé así porque es como que identifiqué que yo tengo un horario en el que yo no sirvo, yo no funciono, mi mente no funciona. Y en ese sentido, es una recomendación que hago. Si ustedes creen que hay un momento del día, ay, es que yo a las 8 de la mañana me levanté y no soy productiva o no soy productivo, entonces empezar a hacer en ese o después del almuerzo, o no sé, de 7 a 8 de la noche, en esa hora no puedo estudiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer para cambiar o para mejorar en esa cuestión de horarios? Porque a veces nos ponemos ciertos límites, y es de empezar a identificar cuáles son nuestros picos de energía. La segunda, que es un microjournal, que no sé si muchos están familiarizados con el hecho de por las mañanas, cuando nos levantemos, escribir nuestros pensamientos, nuestras emociones, porque eso lo que hace es ayudarnos a despejar nuestra mente, a alivianar todo lo que tenemos de la noche anterior, del día anterior, e iniciar el día como reseteados. Es muy poderoso, no solamente como para el hecho de ir a la universidad, sino a la vida diaria, que es lo que también quiero con el taller, de que sean consejos que más allá de la universidad lo puedan aplicar en su día a día. Y es solamente con 3 líneas poder escribir por qué estoy agradecido, qué necesito, qué voy a hacer el día de hoy, y simplemente poder empezar a aplicar ese hábito que es muy importante. Y el otro es más un permiso o como un premio, que sería un día al mes, un lunes, martes, miércoles, el que decidan, el de no hacer nada, el que pueden tener 50 tareas, pero que ustedes ya se hayan comprometido con ustedes de dedicarse tiempo, y de que es un hábito que van a saber, que esta semana se van a esforzar mucho, pero saben que la próxima va a haber un día en el que no van a hacer absolutamente nada, va a haber una serie, una película, van a salir o cualquier cosa. Entonces, estos pequeños hábitos son los que en realidad cambian. Pero más allá de eso, yo también estuve aplicando muchos como los hábitos de estudio, no sé si lo han escuchado, si alguno tiene como información, lo que es Pomodoro, Cine o las técnicas para escribir, si lo han escuchado, no lo han escuchado. ¿Qué dicen, Julio? Sí, o si alguien también pues desea activar su micrófono, por ejemplo, Manuela González, sí, que ha utilizado el Pomodoro, que la Pomodoro lo han utilizado. Eso, yo siento que el Pomodoro, pues, de las diferentes técnicas de estudio que pueden haber, que ahorita les voy a compartir una imagen, el Pomodoro es uno de los que más se pueden adaptar a lo emocional, a nuestra parte emocional, porque si bien son tiempos de 25 minutos, con descansos entre 5 y 10, a veces caemos en la tentación de que el descanso es sinónimo de ir a coger el celular, de mandar un mensaje, de escuchar una canción cualquiera. Pero cuando uno empieza en realidad a darse sentido de que estás estudiando y a permitir descansar tu mente, lo mejor es no coger el celular y realizar otras actividades, ya sea una meditación de 3, 4 minutos para que abarque el tiempo del descanso, cerrar tus ojos y empezar como al menos a calmar todo ese proceso de información que has hecho durante el tiempo anterior, y que se vuelva como más un pomodoro emocional y un pomodoro que te ayude en realidad a poder como restablecer las creencias, como que el tema está muy difícil y uno por lo general lo que hace es, ay no, esto está muy difícil, entonces mejor lo dejo, ya no quiero seguir estudiando. Entonces es ver de qué manera podemos como reorganizarnos, y eso está muy ligado a lo que sería un calendario emocional frente al estudio. Eso es un hábito que a mí me ayudó muchísimo, y es el hecho de que uno desde el inicio del semestre dice, no, este semestre voy a ser la más juiciosa, yo sí me voy a aplicar, yo no, yo desde el primer día que demos tema voy a empezar a estudiar. Yo creo que eso a todo el mundo le pasa, y que llega la hora del parcial la otra semana y no ha estudiado nada, no ha cogido ni al cuaderno, no sabe ni qué van a evaluar, no fue ni a clase. Y desde ahí, partiendo como de esas experiencias, yo creaba calendarios emocionales conmigo misma, y planificaba lo que tenía que hacer en la semana, pero con recompensas diarias, como
si hago esto, entonces voy a poder salir, me voy a ir a poder comer un helado porque me encantaba el helado, o voy a poder quedarme más tiempo en el gimnasio, o como esas pequeñas recompensas que uno a veces ve muy normales, pero que en realidad sirven mucho para adecuarse a esos hábitos que podemos tener. Y uno de los o de otros tips de hábitos es poder crear ese mismo calendario o como una lista de lo que tenemos que hacer como 1, 3, 5, y es organizar el día con una tarea grande. No sé, tienen un parcial, entonces es un tema muy grande, con 3 tareas medianas y 5 tareas pequeñas, que ustedes sepan que pueden hacer rápido. A veces nosotros dejamos para después lo que, ay, es que tengo que llamar a pedir una cita médica que no me demora ni 10 minutos, un ejemplo. Entonces, es empezar de que en el día, cuando nos organicemos, empezar a ver por cuáles son más factibles, o, ay, es que le tengo que escribir a mi mamá un mensaje, entonces hacerlo y no esperar a dar más largas a las, o tengo que ir a devolver un libro y ya estoy en la universidad, pero lo hago después. Entonces es una tarea muy pequeña que en realidad es ir a la biblioteca, entregarlo. Eso es un método Susana, muy, muy chévere. Cuéntame. sí, por acá tenemos la mano levantada de Juan Pablo. No sé si Juan Pablo tiene alguna pregunta o algún comentario por hacer, o solo... Ah, bueno, Hola, sí, ¿cómo yo están? creo que sí. No sé si me escuchan bien. Ahí súper bien, te escuchamos muy bien. Perfecto, gracias. No, con base en lo que están comentando, digámoslo, que hay muchas cosas que, digámoslo, yo en mi caso he implementado mucho. La técnica del Pomodoro, por ejemplo, yo en su momento la utilicé, pero nunca me funcionó. O sea, yo, por ejemplo, decía, bueno, hoy voy a hacer este informe de lectura, luego hago la lectura de este texto, o luego hago la actividad tal de tal materia, y por lo menos nunca me funcionó. Entonces, digamos lo que todos esos tips que han estado diciendo, yo decía, bueno, entonces estoy acá como escuchando lo que dicen y también tachando como que lo que dicen, y bueno, esto no me sirve, esto sí, esto no. Y no sé si a alguno de los chicos le pasa, que igual cada quien, si lo desea compartir súper bien, como que a veces genera algo de impotencia, como de, bueno, todos estos tips que son muy interesantes y que puede que a muchos funcionen, en mi caso por lo menos me ha costado mucho implementarlos, por lo mismo, porque el procrastinar el tiempo siempre tiende a ser muy, muy común en mi caso y al final estás cogido con las tareas, ya en mi caso ya que estoy a fin de semestre, tiende a pasar mucho. Entonces, no sé si muchos se han sentido identificados, pero por lo menos en mi caso, la mayoría las he implementado y por lo menos tiende a ser complejo. Pero bueno, era como lo que quería aportar en el espacio. Me gustaría, por ejemplo, hacerte una pregunta en cuestiones de cómo sería, si de pronto no te ha funcionado el Pomodoro, cómo sería o cuál es el método de estudio que has venido implementando, o es a lo que te salga. Bueno, pues el método de estudio, digamos lo que no lo tengo muy claro ni definido. Por lo menos lo que trato de hacer es entregar de acorde al tiempo. Por ejemplo, si tengo 5 tareas acumuladas, y entonces hago la que esté más encima. Por ejemplo, si hoy es martes y tengo 5 tareas y la que tengo que llegar es para mañana miércoles, pues por lógica, obviamente haré la de mañana miércoles. Y ya, bueno, salí de una y bueno, ahora ¿cuál sigue? Bueno, la más cercana es la del día jueves, entonces hago la del jueves. El tema ese es el tema, es que cuando tengo el tiempo, siempre lo procrastino, siempre, 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 siempre. Entonces, cuando ya estoy muy cogido, le doy prioridad a las tareas que tienen como más urgencia de entregar. Ese es como el método de estudio que yo sé que es muy desordenado y muy a las carreras, pero de momento es como lo que no puedo decir que me ha funcionado, pero es como lo que me permite estar al día con las actividades académicas. Entiendo. Ahorita yo voy a tocar un tema propiamente con eso de la procrastinación. Entonces, si quieres, dejo la pregunta y yo la tengo aquí presente para responderla. De que por eso pregunté, porque me parece algo interesante conocer los métodos de pronto de estudio o cómo funcionan las otras personas que no les han funcionado en este caso, el Pomodoro, que es como el más común. Que incluso, no sé si muchos han hecho cuando van a estudiar para un parcial, que hay un método que es el de Feynman, y es cuando tú le explicas el tema a otra persona o enseñas el tema con tus propias palabras a otra persona. Eh, este es un método que en realidad, dejando de lado el tiempo, es para recordar cómo estamos en cuestiones de los temas, de que
si hay algo que no soy capaz de explicar, que no entiendo, entonces es donde debemos como prestarle atención para reforzarlo. Voy a tener muy presente esto que me acabas de compartir para ahorita cuando hable la procrastinación, eh, que hablemos como el tema de la planificación emocional, de cómo estudiar cuando tenemos como que ansiedad o estamos bajo estrés, que siento mucho, y aquí es algo que vemos mucho en la economía sobre lo que es la procrastinación. Nosotros, desde el ser humano, cuando estamos actuando, hay un economista muy famoso que habla sobre la economía del comportamiento y dice que nosotros procrastinamos es más porque estamos pensando con el yo del presente y no el yo del futuro, y siempre tratamos como de dejar toda última hora porque eso nos genera como un poco más de satisfacción, no de satisfacción, pues como, ay, no, qué felicidad, dejo todo para última hora, sino porque estamos trabajando bajo presión, y el trabajar bajo presión como que hace que nuestro sistema esté siempre en constante alerta, y eso es algo que se empieza a trabajar mucho desde la terapia, con psicoorientación, desde el ver por qué dejamos todo como para lo último, y empezar a tener estas técnicas. Yo creo que a muchas personas, de pronto a la hora que se sientan a estudiar y uno coge el libro y absolutamente nada le entra en la cabeza y no dice, no soy capaz, no puedo con esta información. Y aquí es donde puede entrar todo lo que tiene que ver con ser capaces de manejar nuestra propia mente, y iniciando con esto que es la respiración de coherencia cardíaca. Esto lo estuve leyendo en un paper sobre métodos de estudio, propiamente con esta del pomodoro, y funciona, a mí me funciona en realidad que uno inhale y exhale 5 segundos, y eso incluso lo utilizan mucho desde la psicoorientación para cuando estamos como con ataques de ansiedad, con ataques de pánico, y sirve para cuando estamos estudiando, que es una respiración consciente, porque nosotros no somos conscientes de cuando respiramos, pero cuando estamos bajo estrés y empezar a cerrar nuestros ojos y a empezar a respirar de forma consciente nos ayuda un montón para que nuestro sistema nervioso disminuya y empezamos como a poder enfocarnos en el tema. Y aquí ya lo que les hablaba del estudio por bloques, nosotros si no organizamos nuestro día a día, es muy difícil poder que todo al final nos quede de forma adecuada. Si nosotros la noche anterior no planificamos qué vamos a hacer al día siguiente, tú te puedes levantar a las 9 de la mañana y pueden ser las 4 de la tarde y dices, yo no he hecho nada, solamente vi el celular, no estudié o fui a clase o salí de clase y me senté con mis amigos. En cambio, cuando creamos una rutina o planificamos qué vamos a hacer al día siguiente, es cuando en realidad nos vamos a enfocar y a poder como salir adelante con con nuestros tareas y deberes. Y aquí la ansiedad no solamente se va a dar como por estudiar, sino lo que estudiar me hace sentir en el momento de lo que hablábamos ahorita, de las creencias limitantes, porque se van a venir a nuestra mente como todas esas cosas de que valemos menos. Y otras de las dos técnicas, una que ya le había dicho de las tareas, cuando se planifiquen semanalmente o diariamente o mensual, pues si pueden tener como un cuaderno donde escriban una agenda, es muy importante. A veces yo antes no le daba, como les digo, importancia a estas cosas, porque yo decía, ay, sí, porque siempre como me pasaba que dejaba todo para lo último, pero cuando empecé a tener ese desapego cognitivo de es que eso no me sirve para nada, empiezo a analizar cuál es el problema. Mi problema era que no me organizaba. ¿Qué tenía que hacer? Anotar. Anotar sea en el celular, sea en un cuaderno, o que ponga recordatorios en el calendario del celular. Tienes que hacer esto para las 3 de la tarde, para las 4, que te suene una alarma y que tú en realidad te comprometas a empezar a cambiarlo, porque no hay nada, hay una frase más cliché que es, pues, si tú no cambias, pues todas las cosas se empiezan a repetir, y es empezar a manejar un diálogo interno que en realidad nos funcione a la hora de estar como bajo estrés y bajo presión. Y hay algo que sería la escritura emocional en ese sentido, sí. Y esa escritura emocional, cuando estamos estudiando, hay momentos en los que
cuando yo se me viene un pensamiento intrusivo, lo escribía a un lado. Y eso hacía que a la hora de estar estudiando yo pudiera concentrarme un poquito mejor porque ya lo había escrito y yo decía como que puedo seguir, puedo continuar. O incluso antes de estudiar, a veces cuando ya mis pensamientos eran muy intrusivos, que no era capaz, que procrastinaba demasiado el estudiar, yo lo que hacía y hago es coger un papel y 15 minutos antes empiezo a escribir todo lo que siento. Es que me pasó, es que peleé, es que hice, es que todo eso yo lo cogía y lo escribía para poder liberar mi mente, como les decía ahorita, porque cuando tienes tantos enredos en la cabeza, cuando tienes tantas cosas por las que pensar, no nos damos cuenta en realidad que a la hora de estudiar eso es lo único que va a estar ahí. Entonces, esa descarga emocional a la hora de estudiar, de escribir, de movernos, si tienes muchos pensamientos, ve y camina 5 o 10 minutos para que te puedas sentar y estudiar como más tranquilo porque tu mente va a estar como en otra sintonía. Y repetirnos afirmaciones, siempre repetir como mi valor no va a depender de esta nota, yo soy capaz, yo puedo hacerlo, yo sé que estoy bajo presión, pero voy a ser capaz de entender el tema, como que todo eso de poder hacerlo con cierta compasión es muy importante. Como les digo, es desde mi experiencia lo que me funciona. Cuando estuve en psicoorientación, una de las técnicas que era la 5-4-3-2-1, no sé si muchos acá la conocen, si han ido a psicoorientación y se las han dicho, si les ha funcionado, que es cuando estamos como tan desconectados o que tenemos como tanto estrés y es empezar a hacer un anclaje al presente. De si estoy en la biblioteca, entonces 5 cosas que estoy viendo, 4 que puedo tocar, el libro, la mesa, la silla, 3 que puedo oír, 2 que puedo oler y una que yo pueda saborear, si tengo un chicle, si tengo una menta, un bombón. Este método y esta técnica, en realidad, cuando yo la empecé a hacer, solamente era capaz como de identificar 5 a 4, pero me servía. Y después empecé a notarlo, ay, que cuántos colores puedo ver, que las personas o cosas así, que en realidad a la hora de estudiar, cuando yo estaba en la biblioteca, me servía mucho y que espero, no sé, si de pronto a algunos les ha funcionado. Sí, eh, que tenemos esta otra parte que es la organización para no agobiarnos. Y en esta parte es muy Sana, importante que, dime, qué pena contigo. Creo que sí, por acá tiene la mano levantada Oscar López, por si tiene algún comentario, alguna pregunta en relación pues, a la temática que nos estás presentando. sí, claro. Y mientras Oscar pues como que nos va conversando, por allí hay una pregunta de cuáles son esas, o si tienes como en mente como algunas aplicaciones para poder organizar o planear el tiempo o las actividades. ¿Me repites, porfa, que no escuché bien? Sí, como que, ¿qué herramientas o aplicativos recomendarías para la planificación de actividades? Ah, bueno, esa, o sea, todo lo que sea como herramientas y aplicaciones, o sea, se refieren a aplicaciones del celular o Exactamente. propiamente que esas las tengo al final, pues tengo como las únicas que yo he utilizado, entonces, o si quieren las, no, para Ah, decirlas al bueno, final, sí, pues yo, siempre que la tengo en una diapositiva. sí, podemos dejarlos Sí, entonces como para el final. Y bueno, Oscar. Yo creo que estos espacios son muy buenos porque de mi parte, pues yo creo que aquí hay muchos mm, que son más que todo de la presencial, pero uno que está en la virtual, a veces uno se siente como aislado de la universidad. ¿Por qué? Porque a veces tenemos tantas ocupaciones de orden personal, laboral y de otras índoles que a veces uno como que queda como que en el aire y desde el punto de vista emocional aún más. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿hacia dónde va? Así, ¿cuál es pues yo tengo mis técnicas que me funcionan a veces sí y muchas veces pues me desespera que no me funciona. Pero de pronto, de pronto serían esos canales hacia donde uno podría ir, de pronto que se sienta como uno más integrado a la universidad, tanto académica
como de pronto en más a estos espacios. De pronto un poquito salido del contexto la pregunta, pero la hago porque sé que de pronto esta pregunta también le arrastro a algunos compañeros y compañeras que estamos en virtual. Gracias. Bueno, Oscar, la verdad, yo al final tengo también una diapositiva donde se toca como este tema de los recursos que tiene la universidad propiamente como para que puedan asistir y es muy valioso lo que comentas porque yo sé que muchas personas que están de forma virtual en la universidad o incluso que no están en Ciudadela Universitaria, sede Medellín y en otras sedes, pues también que puedan tener como ese tipo de experiencias y que sean enriquecedoras en realidad con lo que tú dices, que es muy valioso. Si quieres, Juli, pues yo ahorita al final, cuando muestro la diapositiva, hablamos un poquito de esas herramientas. Claro que sí, Susana. Y pues también como preguntarte, Oscar, de cuál dependencia o qué facultad nos acompañas. Sí, Ingeniería de Telecomunicaciones, pertenezco a la seccional Bajo Cauca, Caucase, Súper. pero estoy en zona rural bastante lejos. Ah, Estoy acá en Córdoba. sí, acá como adelantándome un poco para lo que pueda mencionar Susana, si no estoy mal, te puedo compartir el contacto que desde Bienestar de Ingeniería para los que nos acompañan de forma virtual, pueden como orientarlos, como por si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, como poder tener el contacto de esta persona para que te puedan, o para las personas que nos acompañan desde la Facultad de Ingeniería. Igual de pronto cuando les podamos compartir la grabación, también vamos a compartir como información adicional que les puede servir a todos. Pero voy a Claro. compartir acá como la persona por si le puedes escribir si algo y las personas de ingeniería en virtualidad. Ujú. Eso, Juli, muchas gracias. Sí, eso es muy importante también como lo de las dependencias, que cada una tiene como diferentes información y ahorita lo podemos como hablar un poquito a fondo. mm, Rápidamente, como esa parte de la sesión que es organización para no agobiarte. Cuando yo estaba planeando el taller, yo decía, es muy importante porque nosotros a veces nos llenamos de tantas tareas e incluso lo que nos decía Juan Pablo ahorita, como dejar, tengo cinco, tengo seis, como para lo último, pero a veces no le damos ese enfoque emocional o no lo pensamos más allá de tener un montón, que eso es lo que a veces nos gusta, sino que es aprender a elegir lo que de verdad está importando. Por ejemplo, ese método que él dice es que la primordial es la de mañana, entonces voy a hacer la de mañana, sino que empezar también a tachar esa lista, que hagamos las prioridades de organizarnos de la agenda. Ahorita con lo de las aplicaciones les voy a contar como cuáles fueron las que me funcionaron a mí, pero en general esta parte es es muy importante porque hay que hacer un mapa como emocional de las asignaturas. Esta organización nos sirve para, no sé, es que yo estudio ingeniería, entonces álgebra lineal o cálculo, en realidad me genera una emoción de rabia o de mal genio, o entonces empezar a ver el por qué y cómo me voy a organizar eh, con el tiempo para poder desarrollarlo de una mejor manera. Es que me genera rabia porque no le entiendo al profesor, o porque el profesor no enseña, o porque en realidad no estoy entendiendo, porque no estoy poniendo mi parte. Cuando hacemos como ese mapeo eh, estratégico de las materias, nos damos cuenta de por qué nos cansamos a la hora de estudiar o por qué lo dejamos para lo último. Y asimismo, cuando tomamos las decisiones bajo estrés, esas son muy propensas a no ser racionales y son más emocionales y es como que nuestro cerebro se empieza a bloquear. Entonces es importante integrar todos los elementos que tenemos a nuestra mano para poder llegar como a ese propósito de la organización. Entonces empezar como a priorizar tres tareas por día. Esto sirve mucho, por ejemplo, para lo que nos decía el compañero ahora, y es simplemente poner de nuestra parte. Yo sé que suena muy fácil de hacer, pero que a la hora la verdad es muy difícil, pero que no es necesario empezar con hacer un montón, con que uno diariamente al menos diga, tengo que leer 5 páginas, voy a leer una diaria, para que en 2 o 3 semanas que tengo que entregar el trabajo, pues al menos yo ya haya leído y escrito un poquito sobre algo. Eh, y este último método es una toma de decisiones más también para la vida diaria y es el 10-10-10, que es cómo me voy a sentir
en 10 minutos y no lo hago, en 10 meses, y eso de los 10 años ya es algo más de una decisión a futuro, pero es entender de que nosotros muchas veces nos culpamos porque decimos, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese hecho esto la semana pasada? Y nos empezamos a agobiar y nos empezamos como a echar esa culpa y esa responsabilidad de por qué no lo hice. Entonces, empezar a cambiar el hecho de que, bueno, ¿qué pasa si yo me siento en estos momentos al menos a organizar mi día, al menos a escribir qué es lo que tengo que hacer? En 10 minutos voy a decir, estoy más clara, tengo más conciencia y en 10 días, que puede ser el parcial o el examen, tú ya has organizado y ya has planeado. Entonces, como que empezar a dar ese pequeño beneficio de liberarnos de cargas y de diferentes estrés, pues es como mucho mejor. Aquí, pues en esta imagen, que era lo que está hablando ahorita de los métodos y de los calendarios, es en poder empezar a esas estrategias de forma digital, de forma manual, las aplicaciones, los journal, todo eso. A mí lo que me funciona y desde mi perspectiva de mi experiencia es manual. Yo no utilizo muchas aplicaciones que sean como en el celular propiamente, porque siento que al tener como una adicción de pronto a veces al celular, como que me distraigo. Puedo entrar a Instagram, a TikTok y puedo estar ahí todo el día, entonces como que no me funciona a la hora de crear agendas. Pero lo que sí me funcionaba mucho a la hora de escribir, por ejemplo, los profesores decían, hay que leer 20 páginas, 30 páginas para dentro de 8 días. Yo lo escribía en las notas del celular y así me ponía los recordatorios. La aplicación de calendario me sirve un montón, y también la de Google. No sé si ustedes han utilizado, de pronto alguien que me cuente, eh, todo lo que son para las reuniones, para lo que hay que hacer. El calendario de Google me servía muchísimo. Y había una aplicación como la de Notion, si mal no estoy, no sé si la puse acá, donde también podía organizarme con la agenda virtual, pues de forma virtual, como todo lo que tenía que hacer. Mm, de igual manera, esto fue algo que me servía para todo ese tipo de la organización, y era el kit de emergencia emocional, que así lo había llamado, y encontré que muchas personas y desde la psicología lo hablan, y era empezar a tener herramientas para mí en los momentos difíciles de estudio. Una canción que me conectara conmigo y no con el entorno social, ya sea en inglés, en español, en francés, en la canción que ustedes deseen, pero que ustedes sientan que les da tranquilidad y que los vuelve a conectar con lo que son ustedes al momento presente, no antes de que les genere estrés o de que es una canción que tiene una letra pues muy impresionante. Y hubo algo que me sirvió un montón, que era la carta escrita para mí misma, para esos momentos. Y yo todavía la tengo, y cuando la leo todavía se me salen las lágrimas de empezar a leer por todo lo que pasé en la vida universitaria, cada vez que tenía un examen, todo lo malo que sentía. Y las últimas dos, que son como más de forma personal cada uno: salir a caminar, estirarse, tomar agua, comer bien, dormir bien. Es un recordatorio pues de que se den un permiso de parar y de decir, estamos bien, y vamos a ser capaces pues de continuar con esto de la vida pues diaria, ¿cierto? Eh, Ahora sí, hablando del apoyo, para el compañero que había preguntado, yo propiamente puse un apoyo que tiene la universidad disponible, más desde el lado emocional, más desde la salud mental. Uno que se llama Acompañandantes, que es un programa creado desde estudiantes para estudiantes, fue creado en el 2022 para dar esa guía en la vida universitaria, para acompañar, para tener como un grupo de estudio, que esto también es muy importante, y no poder crear una red de compañeros o de amigos con los que se sientan cómodos a la hora de estudiar, que ustedes puedan acudir a ellos como su círculo de confianza. Y aquí, pues en acompañantes, según como que toda la trayectoria que llevan en estos 3 años desde que fue creado, es muy chévere porque así conocen nuevas personas. Uno a veces también en la universidad, que es tan grande, se encierra en ese mundo y en ese círculo de solo los 2 o 3 compañeros que tienen, y a la hora de la verdad, al final, pues a veces uno ni conoce quiénes son sus mismos colegas de la carrera, y creo que de pronto a nivel virtual es un poco más complejo, pero es quitarnos también el miedo a hablar, a preguntar, a escribirle a las otras personas, a asistir a este tipo de espacios, como bien lo decía el otro compañero, porque es algo importante en realidad para que nosotros nos sintamos como un poco más cómodos.
La psicoorientación en la universidad es una que está también pues que todas las personas de Medellín pueden acceder y nosotros que estamos en la universidad poder estar allá y pedir nuestra cita. Yo hice los códigos QR como para que sea un poquito más fácil de acceder a la información. Eso los va a dirigir para pues ver como quiénes son los psicólogos y psicólogas que nos acompañan y la psicoorientación desde la alcaldía de Medellín. No sé si han escuchado, el metro también tiene como unos escuchaderos, tienen el número telefónico en las páginas, van a encontrar los recursos. Y yo hice esta diapositiva propiamente porque quería decir que en serio las personas en la vida universitaria a veces nos sentimos tan solas. Yo pasé mucho tiempo en realidad sin buscar ayuda, sin dar como, sin encontrar ese apoyo, sin pensar como, ay, es que no me sirve de nada. Pero a la hora cuando hice la cita y cuando fui, cuando empecé a dejar el miedo a hablar con otra persona, de contarle, no sé, lo que estaba pasando, de dejar el miedo a un parcial, a un examen, todo eso me hizo entender de que la vida universitaria era mucho más allá de un simple parcial y una simple nota, sino de nosotros crear comunidad, de formarnos como seres humanos, de priorizar también lo que es la salud mental, de empezar a hablar de ella, de preocuparnos por tener amigos y compañeros en nuestro día a día. Eh, y por eso, como el cierre de toda la charla, de lo que les he dicho y qué es lo que quiero que se queden y que recuerden, es que nosotros tenemos que entender que propiamente acá en la ciudad de Medellín y que somos afortunados por estar en la Universidad de Antioquia, una vez un profesor lo dijo y se me quedó muy claro, en esta y en cualquier otra universidad del mundo tenemos el privilegio de estudiar y no más allá de tener ese privilegio que muchas personas no cuentan con él, es poder agradecernos a nosotros porque a pesar de todo lo malo que nos ocurra en la vida, hemos llegado hasta donde estamos, sea tu segundo, tu quinto, tu séptimo semestre, y de que de alguna u otra manera puedes creer y crear y tener tus propias herramientas emocionales para el estudio. No sé si de pronto alguno le haya servido o no el método Pomodoro que yo les conté, lo de la agenda. Deme un momento. Pensé que tenía aquí lo de las herramientas, pero en realidad de aplicaciones yo les recomiendo mucho una que se llama Calma, si mal no estoy, que son para hacer meditaciones. Este es un tip que en general envuelve todo cuando nosotros empezamos a conectarnos emocionalmente con nosotros y de darnos 5 minutos para nosotros, creo que todo poco a poco se empieza a liberar, porque podemos pasar 10, 15, 20 minutos en un TikTok o en Instagram o viendo la vida de otra persona, pero no nos damos el tiempo para nosotros y de que no nos sentimos merecedores de poder recibir conocimiento. Hoy en día las redes sociales nos llenan como de muchas cosas en nuestra cabeza y de que nos empezamos a comparar con otro y así mismo pasa en la universidad, vemos la vida de alguien más que le está yendo súper bien en una materia y nosotros decimos, es que tengo muchos problemas, y empezamos a generar barreras frente al estudio, como si no fuéramos capaces, y al contrario, podemos buscar la ayuda de los profesores, de compañeros, desde psicoorientación, si es necesario, más a nivel emocional, pero empezar a entenderlo, y con esto es una actividad que quisiera que tuvieran, la hicieran hoy o mañana, pero para mañana eso sería procrastinar, sino después del taller, y es que se sienten a escribir una carta de cómo se visualizan ustedes de aquí a un año, en 5 años. Una compañera dijo que la motivaba a su niña interior, y eso me parece hermoso porque desde nuestra niñez, desde lo que siempre hemos deseado estudiar o ser, es pensar en esa niña o en ese niño interno que tenemos, cómo se sentiría de orgulloso si nosotros empezamos a planear y organizar nuestro tiempo y de que consideremos que todo lo que estamos haciendo es por nuestro bien y es que es algo valioso, que lo merecemos y que de alguna u otra forma el éxito en la universidad y envolviendo lo que era el título eh, no se mide por quién saca más cinco o por quién tiene un promedio más alto, sino que se mide en los pequeños pasos que tú estás dando para sacar esa carrera adelante y para ser el profesional que sueña ser, y que en realidad pues las notas y los promedios no nos definen. Aquí voy a hacer un paréntesis ya para terminar. Eh,
justamente la semana pasada yo perdí un parcial y era muy curioso porque yo pensaba, la Susana de antes lo que hubiese hecho era llorar todo el día y no hacer nada y yo me sentía horrible, pero lo primero que hice fue como, ¿qué me va a pasar si pierdo un parcial? Nada, posiblemente tenga que estudiar más para los demás, pero aprendí de ese error que pude haber cometido y de que nadie es perfecto. Y esa es la vida universitaria. Es que la vida es universitaria, es para eso, para disfrutarla, para vivirla y simplemente para gozarse el camino, más no esa meta, como dicen los frases clichés de todo. Eh, y bueno, para cerrar el espacio, me gustaría que con esta actividad, este es un QR con un Menti, eh, de invitarlos a ustedes que me puedan decir como qué huella quisieran ustedes que recoger o tener el día de hoy en una frase o con algo breve de hoy me llevo algo, ya sea una motivación o no se llevan nada o simplemente de que eh, tienen ayuda, una emoción cualquiera, un pensamiento, una herramienta. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna frase que los haya marcado o una frase también que ustedes quieran compartir. O sea, esto está como más para ustedes escribir que quisieran decirle a las otras personas que también están en el espacio, porque no solamente es algo mío como estudiante, sino ustedes también que nos pueden dejar a los demás desde su propia experiencia para nosotros. Y sí, las cosas no tienen que ser perfectas, solamente con que sean ustedes únicos en su esencia es suficiente. Y bueno, muchas gracias también a todos por estar acá, en el espacio, en el taller. Recuerden que lo que se puedan llevar hoy, así sea el hecho del número de psicoorientación o de empezar a hacer las cosas en una agenda, son pequeñas semillas que van a hacer que ustedes en otros espacios, en otros, aprender es un parche, derrota lo que sabes, lo vayan a implementar o con otros compañeros. Y bueno, que algunas de esas semillas en algún momento van a germinar, van a florecer. Eh, Hay una frase que me gusta mucho utilizar y es que después de la tormenta y después de toda esa lluvia, las flores siempre florecen y siempre va a venir esa calma que necesitamos a veces en la vida universitaria, que pensamos que no hay semillas, pero la más grande es el día de nuestros grados, cuando estemos recibiendo nuestro cartón, vamos a mirar hacia atrás y vamos a acordarnos de todos esos sacrificios que hicimos para poder llegar hasta ese punto y todos esos intentos día a día y constantemente no solamente pasar las materias, sino que en 10 años del método 10-10-10 ustedes digan, wow, yo asistí a un taller donde me dijeron estas cosas y ya hoy estoy trabajando en X o Y empresa o estoy haciendo X o Y cosa, porque ustedes también merecen sentirse bien con ustedes mientras están estudiando y no solamente, como decía ahorita, el fracaso académico. Entonces, no venimos a ser perfectos, sino a aprender. Y bueno, eso fue como todo, no sé, Juli. Sí, no, muchas gracias. Me uno a los comentarios que mencionan acá todos los compañeros. Y me parece muy importante lo que tú dices, pues de cierta manera somos seres humanos que sentimos, que tenemos emociones y que es importante de cierta manera preguntarnos, ¿cierto?, sobre esas emociones que estamos sintiendo y qué podemos hacer para hablar o conversar sobre ellas. Y que de hecho este espacio se dio para ello. Agradecerte, pues, Susana, como por encendernos esa chispa del aprendizaje, de Para auto, compartir el link. de autoconocernos y también como ese espacio para poder conversar sobre esos temas tan importantes, necesarios en la Universidad de Antioquia. Si alguno de ustedes también tiene algún tema que quieran hablar, aportar, este QR es para que puedan contarnos sobre la experiencia del día de hoy con el taller. mm, y este para que puedan ser también talleristas desde su experiencia. Sí, muchas gracias a todos, pues también como participar de este espacio y les estaremos compartiendo, pues por acá en el chat también les
acabo de compartir alguna información relacionada sobre psicoorientación, sobre otros programación que tiene bienestar para todos ustedes y también la lista de YouTube donde van a poder encontrar todas esas grabaciones que hemos venido trabajando a lo largo de la estrategia de aprender es un parche. Y también por acá les voy a compartir, sí, porque Susana nos dejas compartir ese videíto ya como para finalizar entonces el Sí. taller del Y día de hoy. mostrarles lo del, a ver qué escribieron también los compañeros, yo miro. Ay. Ah, sí, sí, importante. Bueno, algunas de las respuestas fue mucha inspiración para estudiar. También me doy cuenta de que entre más me conozco, me es más fácil estudiar y entender mis procesos. Conocimiento para sacar adelante mi carrera. A veces puede ser frustrante por lo mismo, la importancia de estos encuentros, entender habilidades para aumentar mi productividad para mi vida académica. Me llevo las técnicas y los consejos, me llevo la calma que transmites, me llevo una perspectiva diferente y una motivación para continuar aún en esos días que la vida pesa un poquito más. Gracias por compartir a los compañeros y procedemos con el video. Muchas gracias a todos y pues que tengan una linda tarde, una linda noche ya.